Bienvenidos a las buenas nuevas para todos. Y bueno, nos acompaña como siempre el Padre Francisco Verar. Y bueno, los temas que vamos a tratar, sobre todo, como ya hemos dicho, hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma, que es importante, Padre, que todos estemos pues informados, ¿no?, de este tiempo, ¿no?, en que entramos a acercarnos más al Señor, ¿no?, porque meditamos más en su pasión, no nos acercamos más a su Sagrado Corazón, pero es importante saber de dónde proviene este tiempo, qué debemos hacer, cómo lo podemos vivir. Así que bueno, Padre, se nos podría compartir. Bueno, bienvenidos amigos a su programa Buenas Nuevas para Todos. Hay que destacar, creo yo, lo primero, que estamos en un tiempo de gracia, un tiempo de bendición. Debemos ver la Cuaresma como eso, una oportunidad muy especial que Dios nos da, como decía el Papa, ¿no?, para entrar en este tiempo de escucha, ante todo, de la palabra con P mayúscula. Hay que escuchar a Dios. Para eso es la Cuaresma. El desierto. Para acercarnos a Él. Y si bien cada quien puede hacer su plan espiritual, plan pastoral de vida, de cómo va a vivir la Cuaresma, la Iglesia nos da unas orientaciones para vivir este tiempo que están basadas, ante todo, en la historia, en la liturgia, en lo que la palabra de Dios nos dice, el miércoles de ceniza, cuando comienza la Cuaresma, y el primer domingo de Cuaresma. Entonces, con estos tres elementos, ¿no?, el elemento histórico litúrgico, el elemento bíblico teológico y el elemento de la gracia en la que ya hemos entrado a partir del miércoles de ceniza como tiempo de gracia, tiempo de preparación a la Pascua, con estos tres elementos podemos desarrollar esta espiritualidad que nos va a ayudar a vivir, ¿verdad?, este sagrado espacio para acercarnos más a Dios, para meditar, para orar, etc. Padre, ¿qué significa la Cuaresma? Muchos pues sabemos que son 40 días, pero son 40 días que debemos de implementarlos en algo y que estén basados en algo que nos ayude a vivir estos 40 días. Por ejemplo, hay personas que ayunan por 40 días, hay personas que ofrecen muchas cosas por 40 días, ¿no? Pero yo sé que eso tiene pues su significado también histórico y también de la Biblia. La Cuaresma surge en el siglo IV ya de manera instituida. No quiero decir con esto que antes del siglo IV no existiera, por supuesto que sí, pero ya como institución, como algo que se ordena para que se viva en la Iglesia de rito latino a la que me estoy refiriendo, surge ya en el siglo IV. En Milán, en Roma, en las Galias, en Hispania, ya aparece la práctica de la Cuaresma. En su origen, y vamos a hablar primero del aspecto histórico, se trata del tiempo previo a los bautismos, de preparación exhausta para los candidatos que iban a recibir las aguas bautismales el domingo de Pascua. Entonces, en este tiempo de Cuaresma se intensifica la oración, la penitencia, el ayuno. Y quienes ya habían sido bautizados, obviamente, tienen la ocasión de volverse a encontrar con el misterio del encuentro con la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde la experiencia bautismal. Ahora, surge como un tiempo, repito, de preparación a los bautismos y tiempo de penitencia. Y surge con una referencia también digamos, al desierto
de Jesús antes de empezar su ministerio público y con una referencia también, digamos así, bíblica a lo que vive el pueblo de Israel esos 40 años en el desierto. Digamos, ese es el marco bíblico teológico. Ahora, cuando surge la Cuaresma, surge como un tiempo marcadamente de ayuno. Hoy esa palabra, en un mundo materializado en el que estamos, moderno, de comodidad, es una palabra que no Vacía. queremos escuchar y que incomoda incluso. Exacto. Pero surge, y esto hay que destacarlo, como un tiempo de ayuno. 40 días de ayuno. Ahora, habría que ver cómo era que se hacía, pero cuando surge, surge como 40 días de ayuno. ¿Por qué comienza el miércoles de ceniza? Porque si son 40 días de ayuno, no debe comenzar un miércoles, sino un domingo, como efectivamente todavía se conserva en la liturgia ambrosiana de Milán. En rito ambrosiano, el que es católico, digamos en comunión con el Papa, y es un rito latino, porque también se piensa que solamente los ritos, el rito latino es solamente el romano, el nuestro. No, también existe el ambrosiano. Entonces, en el rito ambrosiano, la Cuaresma comienza el domingo y no el miércoles de ceniza. ¿Y por qué esta diferencia entre el rito latino romano y el rito ambrosiano milanés? ¿Por qué la diferencia? Porque el rito milanés ambrosiano conserva la tradición de los 40 días de ayuno, incluidos los domingos. En el rito latino romano, como se sustrajo los domingos, entonces para dejar los 40 días de ayuno, se corrió hacia el miércoles de ceniza. Para decir, bueno, el domingo es siempre celebración festiva de la resurrección del Señor, no se ayuna. Entonces se sustrae esos 5 domingos y obviamente queda el tiempo establecido de 40 días de ayuno. Entonces, por eso esa diferencia entre el rito ambrosiano y el rito romano. Ahora, esto para subrayar que en el origen de la Cuaresma era claro que se ayunaba durante 40 días. Ahora, debemos preguntarnos cómo se hacía ese ayuno y no decir que ya estamos en otra época y que eso no es válido para hoy, etcétera, y que es otra mentalidad, ¿no? Y que, o bien, también se puede pensar que estoy diciendo algo errado. O anticuado. No. Habían dos maneras de ayunar, ¿no? Una era como los musulmanes, se come una sola comida en la noche y se pasaba todo el resto comiendo poco y viviendo de una manera austera durante los 40 días, porque aquí el 40 es clave, por los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Entonces, la idea es compartir ese aspecto de la vida de Cristo cada año con ocasión de la Pascua. Recuerden que el tiempo de Cuaresma es un tiempo que pertenece al ciclo pascual. El ciclo pascual tiene dos partes, la Cuaresma y la Pascua propiamente dicha. Todo pertenece a un gran ciclo de 70 días. Los 40 días de Pascua o 45 días de Pascua y los 50 días, de Cuaresma y los 50 días propiamente de Pascua. Ahora, 90 días, ¿no? Sí. Son 90 días, corrijo. 90 días de todo este misterio de pasión, muerte y resurrección de Jesús que se divide en dos partes, Cuaresma y Pascua propiamente dicha. Ahora, esos 40 días en su origen eran 40 días de ayuno. Pero en la mentalidad antigua, primitiva, que hay que comprenderla, ¿verdad? El ayuno es un tiempo de oración, no para nosotros hoy, que para nosotros ayuno es no como, no. En la mentalidad antigua, cuando se habla de ayuno, se entiende oración, recogimiento, penitencia, Austeridad. austeridad,
vida sobria, conversión, meditación, todo eso es ayuno. Silencio. Todo eso es ayuno. Ayuno del pecado, ayuno de comportamientos errados. Todo eso. Hoy día es que somos muy rigurosos en establecer la diferencia entre el ayuno y la oración. No. Por eso es que cuando digo que eran 40 días de ayuno, es con esa mentalidad de la iglesia primitiva y de la patrística, que Claro que sí. significa austeridad, que significa abstinencia, que significa privación. 40 días de ayuno, entonces tengo que ver cómo los hago. Todo Por eso lo digo que que encierra, sí. hay dos maneras de entender esto. El ayuno en forma general de privaciones y lo que es ya el ayuno directamente de no comer. Y ahí es donde explicaba que durante esos 40 días, acompañando el sacrificio, la penitencia, acompañando el recogimiento, la oración, hombre, voy a participar también de mi cuerpo, de esa austeridad, absteniéndome de alimentos sustanciosos durante 40 días. Y entonces, ¿cómo? A partir de las 6 de la tarde, con la caída del sol, como antiguamente, y como todavía lo hacen pueblos orientales, y los musulmanes, ¿verdad? Entonces, 40 días de abstinencia y de alimentos sustanciosos, 40 días. Que luego se sustrajo de ahí los domingos en el rito romano. Está bien. Es otra Sí. medida, ¿no? Pero esa era la idea. Entonces, en esos 40 días, ¿verdad? Voy a vivir en recogimiento, en oración, en obras de solidaridad, en arrepentimiento de mis pecados. Sí. Ahora, cuando se habla de ayuno propiamente, ya aplicado a la ascesis, vinculado a mi conversión, porque no ayuno como los fariseos, porque si no estaría echando el vino nuevo en odres viejos, como dice el Señor. No es que los amigos del novio no iban a ayunar. Los amigos del novio, citando el texto del Evangelio, van a ayunar cuando el novio les será quitado. Y Jesús hace referencia aquí a estos pajes que acompañaban al novio después de haber contraído matrimonio legal en el tribunal, pero todavía no se había consumido porque no habían tenido relaciones íntimas. Por eso Jesús utiliza esa expresión. Entonces los amigos del novio son aquellos que acompañan a Jesús, que es el esposo de la iglesia, el novio de la iglesia, en su cortejo, y cuando Él sea elevado en la cruz, dice el Señor, entonces ayunarán. Jesús instituía el ayuno del viernes y la abstinencia, por supuesto. Entonces, todos los viernes del año son días de abstinencia y de penitencia, dice el Código de Derecho Canónico, no solamente lo de los cuaresmas. Por eso destaco que el hecho o esta privación, ¿verdad?, ascética de no comer carne y de manjares no es solamente los viernes de cuaresma, sino todos los viernes del año. Esa legislación no ha cambiado. Siempre ha sido así. La iglesia nos lo repite, ¿no? Eso es, dice el catecismo y dice el Código de Derecho Canónico, y lo dice el calendario litúrgico de la provincia eclesiástica de Panamá, desde Darién hasta Chiriquí y Boca. Claro que sí. Todos los viernes del año son días penitenciales y de abstinencia, siempre y cuando no coincida con una solemnidad como la del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, si todos los viernes del año, porque Cristo muere en la cruz, viernes, son días de abstinencia y son días penitenciales, con mayor razón, los viernes de Cuaresma. Fíjense que he dicho abstinencia y penitencial, no he dicho de ayuno. Días de ayuno con carácter de obligatoriedad, tenemos 2 días al año. Miércoles de ceniza, que es día de abstinencia y de ayuno, y el Viernes Santo. Bueno, vamos a seguir hablando porque este tema es bien amplio, hermano. Sí, la verdad que sí, pero bueno, lo principal es comprender el tiempo de Cuaresma y bueno, ya en el segundo bloque podemos profundizar, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer en este tiempo, no? Como usted bien dice, es tan amplio y ver
dentro de la meditación, el silencio, el recogimiento, cómo lo podemos desarrollar. Así que bueno, Padre, vamos a un cambio y entonces volvemos. Volvemos en las buenas nuevas para todos, pues profundizando sobre la Cuaresma. Padre, usted nos ha hablado pues que este tema es tan general, ¿no? Y queríamos profundizar, ¿no? Ya que sabemos qué es el tiempo de la Cuaresma para nosotros, sus orígenes, cómo cada uno de nosotros puede como desarrollarnos dentro de este tiempo, porque usted nos habló de la meditación, nos habló del silencio, nos habló del ayuno. Entonces, como que nosotros podemos ver cómo podemos hacer, ¿no? Qué renuncias podemos hacer, dependiendo de cada Lo que uno. decía que, como esto es un tema tan amplio, ¿verdad? Me cuesta, tengo que reconocer, me cuesta resumirlo, porque debemos ver el aspecto bíblico, teológico, la praxis histórica, Exacto. ¿verdad? En la iglesia, su origen, y luego tenemos que ver los tiempos que estamos viviendo. Entonces, yo no me quiero apartar de la palabra de Dios. Cuando comenzamos la Cuaresma con el miércoles de ceniza, se nos hizo un llamado: conviértete y cree en el Evangelio. Eso es lo primero. Eso es lo primero. La Cuaresma es un tiempo de conversión. Luego se nos dio las armas para profundizar ese llamado. La limosna, de que eso tampoco queremos oír hablar. Hay dos temas que chocan: la limosna y el ayuno. Pero se nos habló de eso: la oración, la limosna y el ayuno. Limosna, ayuno, oración. Está en la Biblia. Jesús lo predicó y lo enseñó y lo vivió. 3 prácticas que se nos han enseñado en la Biblia. Luego, el primer domingo de Cuaresma se nos presenta las tentaciones de Jesús en el desierto, que no es el domingo de las tentaciones o el domingo del demonio, porque también se nos habla del demonio. Es el domingo del desierto de Jesús. Cómo nuestro Señor va a prepararse para su predicación, para su ministerio, se va a preparar en un tiempo largo de oración, discernimiento, meditación, recogimiento, soledad, sobriedad, abstinencia. Eso es Cuaresma. Eso es Cuaresma. Y ayuno. Dice la Biblia que Jesús durante esos 40 días no tomó alimento, no comió ni bebió nada. Oye, el valor del sacrificio. A veces estamos en una Eucaristía. Yo estoy viendo ahora que se ha introducido como una moda que en la misa el Ministerio de Música está tomando agua para refrescarse la garganta. Oye, ofrece el sacrificio. Jesús tuvo 40 días sin tomar ni siquiera agua y no podemos estar media hora, una hora sin tomar agua. Y lo digo también por las personas que van a la iglesia y yo estoy viendo ahora con un termo y están tomando agua, no sé qué están tomando mientras estamos en misa. No. Dentro de la iglesia no, esas son las normas, no se come nada ni se toma nada dentro de la iglesia, esas son las normas. Sí, porque está el Señor. Sí, es un signo de respeto. Claro. Un signo de respeto, pero bueno. Y se necesita, entonces puede salir afuera claro, para entrar. Claro. Ahora, tenemos entonces que es un tiempo de ayuno, de abstinencia, de oración, de recogimiento, pero como usted bien decía al inicio del programa, es un tiempo ante todo de encuentro con Dios. Jesús fue al desierto para encontrarse con su Padre, pero también el Evangelio dice que fue al desierto para ser tentado y se encontró con el demonio. Ahora, las tentaciones y encontrarse con el demonio también forma parte de nuestra conversión, porque uno tiene que darse cuenta en la vida en donde el diablo lo está atacando.
¿Y de dónde vienen las tentaciones? Porque de otra manera, dígame usted, ¿cómo nos vamos a convertir? De ninguna forma. Si Si yo no no sé lo por dónde me vemos. ataca Satanás, y yo no sé cuáles son mis debilidades y mis defectos, mis tentaciones, ¿cómo me voy a convertir? Por eso es que digo que la Cuaresma no es solamente un tiempo de oración, de ayuno y de abstinencia, es un tiempo de discernimiento. Tengo que encontrarme conmigo mismo. Y allí es donde yo veo la importancia que tiene el ayuno. Porque cuando uno ayuna, caen las máscaras. Todas. No Porque- queda una. Ay, hermana. Y entre más prolongado es el ayuno, más máscaras caen. Y es bueno que caigan las máscaras, ¿no? Sí, por eso es que Jesús nos dio ejemplo de ese ayuno, porque también, como decía, ¿no? Hay personas que sí se animan a hacer un ayuno de 40 días, pues, pero hay otras que no. Pero seguro que esas personas que han ayunado por 40 días tienen un fruto espiritual enorme, pues. Y Por como supuesto. conversaba con alguien que me decía que cuando empezaba a ayunar sentía que salía todo lo malo Yo que conozco, tenía, sí, y sí. es así, pues. Yo conozco personas que han ayunado 40 días. 40 días. Varias personas. O sea, a pan y agua, sin café, sin sopa, sin fruta, a pan y agua. Es más, hay un señor en el Líbano, católico, que tiene 20 años de estar ayunando solo a pan y agua. Dijo, un caso único porque desafía también la ciencia. Y esto no solamente este señor, también Teresa Neumann vivió más de 20 años solamente con la Eucaristía, ni agua tomaba. O esta Catarina de Cortona, que vivió los últimos años solamente con la Eucaristía. O Martha Robben, que estuvo postrada en una cama viviendo con la Eucaristía. Casos Solamente. impresionantes. Búsquelo en internet, Martha Robben, una mística francesa que en Jesús se le aparecía, tenía los estigmas, etc. Murió en el siglo pasado. Entonces, hay muchas personas, no solamente 40 días, sino han vivido años solamente con la Eucaristía. Padre, el testimonio de San Francisco de Asís, de San Santa Francisco de Asís. Clara, que San Francisco de Asís ayunaban. hacía 3 cuaresmas al año a pan y agua. Imagínese. 3 cuaresmas en preparación para la Navidad, para la fiesta de San Miguel y para la Cuaresma. Y además ayunaba miércoles y viernes a pan y agua. Y Santa Clara hacía 3 cuaresmas a pan y agua con Francisco de Asís. Y ayunaba también los miércoles, los lunes, además de miércoles y viernes. Yo creo que ayunaban todo el año. Entonces, las carmelitas antes tenían, no sé actualmente, pero por regla, después de la Navidad, ayunar hasta la Cuaresma, hasta la Pascua, absteniéndose, ese ayuno obviamente entendido como absteniéndose de carnes y de manjares, pues, Como en sobriedad y con una sola como comida. las mínimas, los de San Francisco de Paula. Los mínimos de San Francisco de Paula también, sí. Entonces, lo que pasa es que con esta mentalidad nuestra, no del consumo de tantos restaurantes, que sales a la calle y ves propagandas de hamburguesas y de pollo por todos Y los lados, y supermercados come, y come, y abarrotados. come, y come, porque esto es una industria. Sí, mucha comida. Y también que la gente que come tanto, cuando comienza a ayunar, se desmaya y siente que no puede y se le baja el potasio, el azúcar y la presión y todo. Claro, pero no es porque ayuna, sino por la cantidad de comida que siempre come y el cuerpo no está habituado a eso. Pero también Entonces, como que... cada quien debe ver cómo lo hace, ¿no? Como que nos cuesta el ayuno porque también como que toca nuestro orgullo, sino que no podemos comer cuando queremos, sino como cuando Dios nos permita, pues. Utilizar solamente los días que uno mismo destina para comer y los otros se los dedicamos a Dios. Y no es como que, bueno, me dejo llevar por mi orgullo, cuando quiero como, ¿no? Por eso es que nos cuesta tanto ayunar, porque toca verdaderamente la soberbia, el orgullo, y ahí es donde, como usted bien dice, pues salta todo ese tema, ¿no? Ahora, aquí lo importante es que no es que ayunar por ayunar, ¿no? Claro. Ya el Señor lo dijo,
se hacen estas cosas buscando la conversión. Y esto es un tema que incomoda, ¿no? Porque aquel que no puede, en vez de ayunar de lengua, lo que hace es criticar y atacar y juzgar, y no es correcto tampoco, ¿no? Sí, porque Porque se puede hacer ayuno de lengua, ayuno de pensamientos, no evitar pensar cosas que no debo, eso es una manera de ayunar de malos pensamientos, ejercitarse. ayunar de la lengua, del chisme, porque hay gente que, uy, hermana. O ayunar de salir, porque como también... Claro, no ir a restaurantes durante toda la cuaresma, Exacto. ofrecerle, para algunos es un sacrificio, claro, el pobre no puede, pero hay personas que gastan muchísimo dinero en comida y en restaurantes, y bueno, es una manera, ¿no? Meterse la mano en el bolsillo, porque no es solamente el ayuno y la abstinencia. Ayuno y abstinencia, oración y limosna, solidaridad, caridad. Sí, porque el Señor nos habla de eso en su palabra, que sí están las prácticas, pero como usted bien decía, no nos podemos alejar del amor, pues. Que eso también el Señor como nos corrige de mirar lo que está pasando a mi lado con el prójimo, que a veces eso es hasta más importante que un ayuno, que muchas veces ayunamos o hacemos muchos sacrificios, penitencia, pero no tenemos un corazón como el del Señor, pues, que es lo que Él quiere, la conversión de nuestra vida, de nuestro corazón, y que realmente para ese es el tiempo de la cuaresma, ¿no? Poder dejarnos que el Señor cambie nuestra vida. El problema aquí, hermana, es la mentalidad. Estas cosas, entre una mentalidad más consumista, más materialista, es más difícil que penetre. Por eso hay que tener el justo equilibrio entre esa vida de consumo material y la vida espiritual. Cuando no oramos, no vamos a la iglesia, no meditamos la palabra de Dios, decimos, hombre, ¿esto qué es? De ayuno y de oración y de abstinencia y privaciones. Esto es medioevo, del diablo, qué sé yo, no. Sí, siempre en los retiros nos preguntan sobre el ayuno y la gente se queda como extrañada y nos toca muchas veces, padre, explicar de dónde proviene el ayuno, cómo se hace y bueno, también hay que explicar que los que tienen sus enfermedades y no pueden ayunar, bueno, pueden ayunar de otra forma, pero sí como que ha quedado olvidado y siempre ha estado en la iglesia realmente, ¿no? Pero nosotros mismos lo hemos olvidado y ya lo vemos como algo extraño en nuestra vida. Pero realmente siempre pues toca explicar, ¿no? Y así quizás explicando la persona como que lo va entendiendo y también se va animando a hacerlo. Mira, ¿no? lo primero hablando del ayuno. Lo primero que Dios lo manda. Lo primero, exacto. Dios lo manda. Está en la Biblia. Prácticamente en todos los libros de la Biblia aparece el ayuno. Prácticamente. Está en la Sagrada Escritura. Dios lo pide. Y lo pide con ocasión de las epidemias, con ocasión de las desgracias, con ocasión de las plagas, con ocasión del pecado. Para detener las guerras. Entonces, el ayuno está en la Biblia. Dios lo pide. Ahora, si hay una persona atea, una persona que no cree en la palabra de Dios, que eran otros tiempos, ya esa es su manera de pensar. Bueno, y se le respeta, Pero está en la Sagrada Escritura. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, ayunó. La Santísima Virgen María, Madre de Jesús, ayunó. Los apóstoles ayunaron todos. Ahí vemos que mientras esperaban al Espíritu Santo estaban ayunando. Cuando orando. tuvieron que elegir al que iba a ocupar el lugar de Judas. Y después de Pentecostés siguen ayunando. Lo que pasa es que hoy somos unos frescos y le tenemos miedo al ayuno y queremos comer y comer y comer y comer. Y claro, ahí está la diabetes, presión arterial, ahí están problemas cardiovasculares, problemas de insomnio, de los huesos, alergia, de huesos, de todo. Bueno, siga comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Por algo Dios no quiere que comamos tanto, por algo será. Por supuesto. Si lo Ahora, mire, instituye. usted ha dicho algo, por algo Dios no quiere. Claro que no. Porque la comida también hace daño. Exacto. Los excesos. Por supuesto. Por supuesto. Dios nos quiere cuidar, que no es lo mismo. A veces lo vemos como mal, pues. Bueno.
Y hay un mandamiento que dice, no matarás. Comer en exceso es atentar también contra ese mandamiento. Me estoy produciendo un daño. Yo sé de personas con 35, 40 años que se han ido con un solo infarto dejando 3, 4 hijos. Y, ¿cómo Dios permite? Bueno, que Dios no te puso la comida en la boca y te tapó las arterias para que te diera el infarto. La cantidad de grasa, la cantidad de azúcar que estás comiendo. Entonces, el ayuno ayuda a esto, a moderar mi comida. O sea, es un bien, da salud. Porque yo aprendo a comer y yo aprendo a decir no a lo que me hace daño. Sí, es como también en el Génesis, ¿no? Que la mujer vio la manzana porque se veía apetitosa. Entonces la comida se ve apetitosa. Ahí no dice que estaba la manzana, hermano. Bueno, eso lo dirá más fruto. adelante el cantar de los cantares, el que mete la manzana ahí. Bueno. Ajá. El fruto que fuere. Sí. El fruto que fuera. Pero lo que quiero decir es que la comida es como el placer, pues. Apetitosa, agradable exacto, a la vista. Exactamente. Como verlo así, pues, para verlo con el tema de la cesis y todo este tema, ¿no? Porque si no, no lo vamos a ver, o sea, es como difícil de comprender por qué ayunar. Si no lo veo así, que me hace daño por esto, por lo otro. Así que bueno, Padre, yo pienso que podemos empezar ya esta cuaresma con todos estos tips, ¿no? Estas renuncias, por poder supuesto. orar al Señor, qué es lo que Él quiere que renunciemos, ¿no? Y bueno, seguir hablando mucho más, Padre, porque este tema, como usted bien dice, es tan amplio y hablar del perdón, del amor a los enemigos. No, wow. Aquí hay temas, hermano, para todo un año. Sí, así que bueno, Padre, muchas gracias y bueno, nos despedimos.